Bienvenidos. Como ya vimos en videos anteriores, para transformar el ahorro en inversión necesitamos de las intermediaciones financieras. Esos intermediarios o agentes financieros pueden ser de dos tipos, los bancarios y los del sistema no bancario. Dentro de los bancarios vamos a encontrar al Banco Central y a los bancos comerciales y de inversión. Y dentro del sistema no bancario vamos a encontrar a una serie de agentes, donde acá tenemos algunos a título de ejemplo que les voy a comentar en más detalle un poquitito más adelante. Dentro del sistema bancario nos vamos a encontrar con distintos tipos de agentes financieros. En principio nos vamos a encontrar con el Banco Central de la República Argentina, en el caso de Argentina, que funciona como una autoridad de control de los demás bancos y se conoce con el nombre del Banco de los Bancos, donde va a llevar adelante la política monetaria que va a dar un margen regulatorio al sistema financiero, al menos al sistema bancario. Luego vas a tener una serie de bancos comerciales donde vas a distinguir los privados de los públicos. Esos bancos comerciales van a pagarle a los ahorristas una tasa de interés por el plazo fijo, las cajas de ahorro que pongan a su disposición, y luego le va a cobrar a las personas necesitadas de ese dinero, las unidades deficitarias, los préstamos correspondientes, y obviamente van a ganar por el spread de tasas o la diferencia entre tasas activas y pasivas. También vamos a tener los bancos de inversión, que como ya vimos en videos anteriores, son un tipo de bancos muy particulares que funcionan como, entre otras cosas, como consultores de las empresas que necesitan inversiones y les explican cómo hacer para aumentar o para conseguir nuevas acciones en el mercado, cómo poder ejercer o imprimir obligaciones negociables, y son bancos que no están a disposición del público en general, sino de grandes empresas. También manejan fondos comunes de inversión, con lo cual también son actores de este mercado de inversiones. Hablemos ahora del sistema no bancario, que es también muy importante como agente financiero. Podemos hablar de la Bolsa de Comercio como la institución que permite el intercambio entre los ahorradores y los inversores a través de distintos títulos o activos financieros. Dentro de ello vamos a poder distinguir las acciones, los títulos públicos, los CDR o cualquier otro producto similar, de los cuales hay muchísimas opciones. También tenemos las compañías financieras. Estas normalmente están atrás de alguna empresa que vende algún producto o algún servicio, como podría ser el caso, por ejemplo, de los automóviles, y que tratan de financiar la compra de estos bienes o a veces también de servicios a través de compañías financieras asociadas a la de producción de bienes. También las tarjetas especiales, y están controladas y reguladas, por supuesto, por las leyes nacionales de cada uno de los países. En la actualidad también encontramos lo que se conoce con el nombre de las fintech. Las fintech son plataformas electrónicas que permiten realizar transacciones entre el sistema financiero con un dispositivo electrónico. Son muy populares en este momento, especialmente luego de la masificación de las compras por Internet. Una de ellas es Mercado Pago, Ualá. Hay distintos ejemplos y cada vez crecen más dentro del mercado del sistema no bancario. Siguiendo con este sistema no bancario, nos vamos a encontrar con las compañías de seguro, que son aquellas que se encargan de proteger a las personas y a las empresas sobre posibles riesgos futuros. Y a cambio de esa protección van a recibir pagos periódicos llamados primas. Esos pagos periódicos deben invertirlos en el mercado financiero para obtener alguna rentabilidad que le permita sacar diferencia luego en el momento de tener que pagar los siniestros. Entonces también son agentes del sistema financiero. Otros que podemos nombrar son las compañías que realizan lo que se conoce con el nombre de leasing. ¿Qué es el leasing? Es una especie de alquiler que vas pagando mientras vas usando, por ejemplo, un tractor, vas pagando un alquiler y luego de pasado un tiempo, si querés, podés adquirir pagando un adicional luego de un tiempo, o podés devolver el vehículo si no te interesa adquirir ese producto o ese bien en este caso.
También tenés la sociedad de garantías recíprocas, que son unas sociedades muy particulares que tienen como objetivo primordial facilitar el acceso al crédito de las pymes. Normalmente vas a tener dos tipos de socios, que son los socios patrocinadores y luego los socios solicitantes. Los patrocinadores son los socios que prestan o que invierten dinero en esas sociedades y luego les sirven de aval a las pymes para poder entrar en el mercado de capitales y solicitar las inversiones que necesitan. Estas son algunas de los actores o de los intermediarios financieros que sirven para permitir que el ahorro se transforme en inversión.